En el libro del Apocalipsis, el Señor Dios hablaba al apóstol Juan y aún en un momento habló a las 7 iglesias que indican, nos trae enseñanza hacia la iglesia y hacia las personas, pero también indican tiempos en tiempos y estados en los que iba a pasar la iglesia de Dios a lo largo de los tiempos. Hoy vivimos los tiempos de la iglesia de la Odisea. En una de las partes, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, 15 y 16, allí el Señor da una radiografía de cómo serían estos tiempos. Y dice así, en Apocalipsis 3, 14, 15 y 16, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, yo te vomitaré de mi boca. Es una radiografía de los últimos tiempos donde pensamos que servir a Dios, seguir a Dios es tan solamente algo nominal. Yo digo, sí, yo sigo a Dios y ya está todo bien. Pero sabes, hay una advertencia acá. Tenga cuidado cuando su corazón se enfría. Y lo representa acá en esta iglesia de la Odisea. Lo que nosotros somos, lo que nosotros hacemos, va a ser pesado. Es visto por los ojos de Dios. Y va a llegar un día que va a ser juzgado todo eso. Somos observados. ¿Sabe? Y hay algo maravilloso, a Dios no lo podemos engañar. Pueden engañarme a mí o a un hermano o a alguien, pero a Dios no hay manera de engañar. En un momento estaba allí cautivo Daniel en Babilonia y el rey Nabucodonosor estaba en una fiesta en la cual apareció una mano en esta fiesta y comenzó a escribir sobre la pared. Escribió un mensaje que de pronto no lo entendía el rey, se asustó mucho por todo lo que veía. Entonces llamó él a sus brujos, a sus adivinos, a todas las personas que él consideraba inteligentes de su reino, a decirle qué significa esto, qué es esto que está pasando, lo cual nadie pudo darle algo certero. Pero había uno en ese reino que podía hacerlo, y este era Daniel. Llamaron a Daniel y Daniel pudo leer lo que decía. En Daniel 5, 24 al 27 decía así: entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Imagínate estando en una fiesta, aparezca una mano y empieza a escribir en la pared. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsim. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Diciendo, Dios conoce todo lo que has hecho y tu reino ya está marcado el fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pesado. Todos los reinos de la tierra van a ser juzgados. Todas las personas del mundo van a ser juzgadas. Pesado has sido y fuiste hallado falto. No fuiste fiel a Dios. Imagínate para que, si personas comunes a veces no podemos aceptar que hemos hecho algo malo, imagínate los reyes que aún más orgullo y poder y tanto tienen. Pero quiero centrarme un poquitito en una escritura que se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 25. Voy a leer el versículo 1 y 2. Allí habla acerca de un rey.
Y me llamó mucho la atención de lo que decía este versículo, principalmente el 2, ya lo voy a leer. Y dice en 2 de Crónicas 25, versículo 1 y 2 voy a leer. De 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar. Y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Y ojalá termine ahí este versículo, pero este versículo no termina ahí. Dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de corazón perfecto. Es como así, ¡buah! De hecho, está bueno, pero no tan bueno. ¿Qué tal me salió la comida? Y rica, pero... ¿Y cómo me porté? Bien, pero... Y cuando hay un pero ya nos preocupa. Un ejemplo. Dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de corazón perfecto. Y vamos a tratar de entender esto que Dios nos quiere enseñar con estas palabras. Por ejemplo, un constructor, aquel que hizo una casa, de pronto hace una casa, levanta, hasta puede hacerla de una manera un poco bella, a la vista que se la ve linda, pero los materiales, y eso está bueno, eso es correcto, pero los materiales que usó no son correctos. ¿Qué significa? Esa obra en cualquier momento puede ser destruida. Es como de pronto, sí, hice una casa espectacular. ¿En dónde? En la playa, en la arena. Se te va a destruir. No sirve de nada. Entonces, este reinado de Amasías, este era un rey joven, pero de pronto reinó 29 años. Estaba un profeta que lo acompañaba. Y si obedecía a la voz de Dios iba a ser todo correcto. No fue de los peores reinos, pero estaba lejos de ser bueno. Miren qué contradicción. No fue el peor reino, no fue el peor mandato, pero no fue bueno. Fue malo delante de Dios. Dice, vengó justamente, si después lo leen, vengó justamente la muerte de su padre, obedeció el mandato que le ordenó, fue ordenado de parte de Dios, se portó cruelmente con aquellos pueblos que quisieron conquistarlo y conquistó Edom, adoró neciamente a los dioses de Edom y perdió la paciencia al ser reprendido por Dios a causa de esto. Retó inconsideradamente al rey de Israel y pagó muy caro por todo lo que hizo. Murió con pena y sin gloria. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová. ¿Qué significa esto? En su reino había adorado al Dios verdadero, mantuvo el servicio en el templo, promocionó que en su reino se establezca la verdadera religión y adoración a Dios. Pero no lo hizo de perfecto corazón. No fue un hombre de sincera devoción. Su corazón estaba lejos de Dios. No fue enemigo de la piedad, era bueno. Pero era frío e indiferente. Y leyendo algún teólogo, por ejemplo, Matthew Henry, él decía, tal es el carácter de muchos en esta época de la iglesia de la Odisea. Y ya Matthew Henry escribía esto en el año, por allá por el 1800 aproximado. El carácter de la iglesia, un carácter que intenta hacer las cosas bien, aparentemente está bien, pero el corazón está lejos. Hacen las cosas perfectas, pero no de corazón perfecto. Hacen las cosas buenas, pero no de corazón perfecto. Este rey, cuando se había presentado delante de aquel pueblo que lo asediaba, que eran los edomitas, tenía 300,000
soldados que peleaban en su reino, lo cual en reinos anteriores había 4 veces más, y a causa del pecado y todo esto fue disminuyéndose. Entonces, ¿qué hizo él? ¿Qué tendríamos que hacer todos nosotros? Señor, ¿qué hago para presentarme delante de este ejército? La cuestión que él no lo hizo fue a buscar fuerzas en otro ejército y alquiló tropas. Pero Dios le había dicho, no vayas con las tropas alquiladas, esto ya dolió el corazón de Dios. ¿No estás seguro que la presencia de Dios puede darte la victoria aún con estos 300,000? Entonces lo primero que estaba sucediendo acá, desconfió de Dios. Además, ese ejército que había alquilado el Señor no era su Dios. Ellos adoraban a un becerro de oro. Y esto molestó a Dios. Entonces él decía aún al profeta, no voy a perder la plata que ya invertí para alquilar este ejército. No voy a perder los 100 talentos. Pero el profeta le dijo, Jehová puede darte mucho más que esto. ¿Qué otra cosa es confiar en Dios y estar dispuesto a perderlo todo para ganar su confianza? Cuando Él te puede dar cualquier cosa. Bueno, al final dejó ir al ejército que había alquilado, pero ese ejército que él había llamado fue el mismo que después cuando se iba, ese mismo allá en el límite con Judá, fueron los que lo saquearon a su pueblo, mataron a 3,000 hombres, a causa de que este rey no había compartido el botín con ellos. Mira, lo que tú piensas que está bien, después termina siendo tu mismo problema. Tantas veces pensamos, pero Señor, si yo, ¿cómo lo voy a dejar? Pensamos que Dios te dice, ahora deja todo, y lo consideramos como, no puedo perder esto que hice, no puedo perder esta inversión que hice. Señor, pero si ya, cuando yo estaba en el mundo ya me había comprado, no sé, la entrada para un recital, ya me había comprado estos whiskies o esta bebida, y ya lo tengo, ahora lo tengo que tomar. Cuando el Señor te manda a dejar todo eso, Señor, yo la quiero tanto a ella o a él, pero no te conviene. Pero yo ya lo quiero. Y después va a ser tu propio mal. No nos animamos a dejar las cosas para seguir a Dios. Obedeció al mandato de Dios. Y esto se registra en su honor. Apartó al ejército de la gente que había venido a él desde Efraín y se marcharon a sus casas enojados. Estos soldados habían vengado esta despedida, digamos, y como les dije, asaltaron a Judá, lo saquearon, porque no le habían dado de esos despojos. Mataron a 3,000 hombres, se llevaron un gran botín, y sin embargo, esto también fue permitido por Dios a causa de la idolatría de estas ciudades. Hasta acá podríamos decir que era un rey que obedeció el mandato de Dios. Es más, hacían culto en su tiempo. Él había dicho, sí, pueden hacer culto tranquilo, no hay ningún problema. Vayan a la iglesia, les va a hacer muy bien. Cuando cometió este error de llamar al ejército, dice, no pienso andar perdiendo esta plata, pero está bien, si Dios lo dice, vayan. Cuando peleó contra el ejército de Edom, ¿sabe lo que hizo? Mató a muchísimos hombres, pero el gran problema de él y la gran apostasía fue que rescató su ídolo. Rescató sus ídolos. Esos mismos ídolos, los cuales él había
vencido a ese pueblo, los cuales esos mismos ídolos que no habían podido darle la victoria al enemigo, Él los abrazó y los adoró. ¿Cuán genios somos nosotros? Decimos que amamos a Dios y de pronto nos entregamos a cualquier ídolo. Este fue uno de los mayores errores que cometió Amasías. Por eso podemos decir, hizo lo recto, pero no de corazón perfecto. Su corazón estaba lejos. Aún Dios reprendió esta actitud. Lo reprendió por medio del profeta. ¿Por qué has buscado los dioses de otra nación, que no libraron ni a su propio pueblo de tu mano? La mala respuesta, aún que dio él al profeta, porque se enojó con el profeta. ¿Cómo me vas a venir a decir esto? En pocas palabras le dijo al profeta, no te metas donde no te importa, no te metas si yo no te llamé. Pero el profeta traía palabra de Dios. Le dijo, ¿te ha puesto a ti por consejero del rey? ¿Te han puesto a ti por consejero del rey? Entonces lo mandó a callar, déjate de esto. Y lo amenazó. ¿Por qué quieres que te maten? Había una sentencia ya marcada para este rey. Fue la ruina, fue su ruina la causa de dejar a Dios. Dejó a Dios y entregar su corazón a otros dioses. Después de esto dice que nunca hubo un príncipe tan orgulloso y tan mortificado como lo fue Amasías. Podemos obrar bien, pero el corazón no ser de Dios. Podemos hacer bien las cosas, pero nuestro corazón lejos de Dios. Dios nos llama a ser perfectos delante de Él. Cuando Dios llamó a Abraham en Génesis 17:1, le dijo, era Abraham de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. No le dijo, anda delante de mí, camina a media, fíjate como puedas, si vas a los tumbos no importa, no te hagas problema, si vos haces lo que vos quieras y yo voy a estar contigo. No le dijo así, anda delante de mí, camina conmigo, sé perfecto. Ser perfecto delante de Dios aún te garantiza obrar bien. Dice Jesús en Mateo 5:48, sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Perfecto. No nos manda a hacer ni mitad, no nos manda a hacer una parte, nos manda a ser perfectos, nos manda a ser íntegros, los cuales esta palabra perfecto nos habla de ser completos en un crecimiento mental, en un carácter moral, maduros. Nos habla de una conversión genuina. Nos habla, aún como les decía al principio, de decir yo creo en Jesús y por eso ahora me bautizo. No es decir, ay, no sé qué va a pasar, no sé si voy a seguir a Cristo, lo tengo que pensar todavía. En Hechos capítulo 13, versículo 22, allí podemos ver a David, o lo que la Escritura dice tiempo después de David. Dios dice, quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y podemos ver que David, que había corrido tanta sangre por su mano, que había sido adúltero, que había sido un asesino, Dios pudo decir, conforme a mi corazón. Hay algo que parece como que se contradice la Escritura.
Pero había algo que David tenía, que no lo tenía, por ejemplo, Amasías. Amasías no tenía la capacidad de arrepentirse. Podía obedecer, pero su corazón no estaba con Dios, su corazón estaba con cualquier otro Dios. David obedeció a Dios, se equivocó, pecó, sí, sufrió las consecuencias a causa de sus pecados. Pagó por cada uno de sus pecados y se arrepintió. Diciendo el Salmo 51, 1 y 2, allí hay una oración de David, dice: ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad. Y Dios decía de David antes que esta oración, que era conforme al corazón de Dios. He hallado uno que es conforme a mi corazón. Y después que había eso en el corazón de David con Dios, se había equivocado, pero pudo arrepentirse y decir: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, perdóname, perdóname. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Lávame, límpiame de mi pecado. Yo sé que he pecado, yo sé que estoy lejos, yo sé que mi corazón te ha fallado y por eso me duele tanto. David, aún en esta misma oración, pedía a Dios un corazón recto. Versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Mira la diferencia con Amasías, que decía que había hecho lo recto, pero no de corazón perfecto. Crea en mí, Señor. Por favor, haz que mi corazón sea perfecto. Haz que mi corazón sea recto. Haz que mi corazón sea puro para ti. ¿Qué decía Dios aún de Job? Cuando Satanás andaba rodeando la tierra y se presentó delante de Dios: ¿qué andas haciendo? Ando viendo la tierra, ¿a quién lo puedo joder un poco? En pocas palabras decía. Y Dios le dice: ¿has visto mi siervo Job? Y podía gloriarse, decir: su corazón está conmigo. Su corazón hace lo recto. Job 1:1 dice: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Has visto el corazón de Job? No hay otro como él. Dice que se presentaba delante de Dios todos los días trayendo sacrificios por sus pecados y aún por los pecados de sus hijos, por la duda hayan pecado. Perfecto era delante de Dios. Señor, no te quiero fallar, y si te he fallado, perdóname. Hay personas que cuando las vemos, las conocemos y decimos: qué bueno que es. Realmente es bueno, agradable, se puede conversar bien, generoso, cuántas otras cosas, y decimos: pero es bueno. Y realmente hay personas que son buenas, pero después también le decimos: solo le falta ser cristiano. ¿Qué significa esta expresión? ¿Por qué decimos así? Porque uno puede ser bueno, de un corazón bueno, o sea, actuar bien, pero su corazón no ser de Dios. ¿Sabe que la mayoría de las religiones y sectas aún buscan el bienestar de la persona y buscan obrar bien? Y no por eso son de Dios. No por eso sus corazones rinden honor a Dios. Rinden honor a cualquier cosa a veces. Pero tratan de trabajar en comunidad, vivir en comunidad y vivir en paz. Entonces vemos que no es lo más importante hacer, sino que lo más importante es ser. No es tan importante lo que yo hago, que de pronto sí se refleja y eso muestra lo que hay dentro mío. Pero lo más importante es quién soy yo, qué hay dentro de mi corazón.
Eso es lo que Dios mira. Porque sabes, de pronto vemos que Dios puede utilizar a alguien aunque es malo. Todos los gobiernos de la tierra están puestos por Dios. Obran de la manera que Dios les manda a obrar. Obedecen a la voz de Dios, pero no siempre es correcto. Pero Dios los puso y Dios sabe lo que hacen. Sabes, Dios utilizó un burro, Dios utilizó cuervos. Y Dios muchas veces, aún para nuestras vidas, utiliza cosas malas o personas malas para acercarnos a Dios. Son utilizados por Dios. Había una historia que la había leído y la busqué de nuevo. Y si el título de esta historia dice, cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. ¿Sabes que el diablo se presenta delante de Dios y necesita autorización para hacer algunas cosas? Él no las puede hacer porque así nomás. Él también responde si Dios lo manda. Por eso Job no fue atacado. Dice, podés llegar hasta Job, pero hasta cierto límite. Pero después le dio otra autorización un poquito más acá. Pero no permitió que sea tocado en su corazón, su alma. Amén. Dice esta historia, una señora muy pobre telefonó para un programa cristiano de radio pidiendo ayuda. Dice que esta mujercita, una ancianita muy pobre y necesitada, llamó por teléfono a un programa cristiano de radio y pidió ayuda. Como era una radio abierta, esta radio estaba siendo escuchada por un brujo del mal que oía el programa y consiguió la dirección de la mujer. Este brujo llamó a sus secretarios y ordenó que le compraran alimentos y los llevaran hacia la mujer, con la siguiente instrucción. Cuando ella pregunte quién mandó estos alimentos, respondan que fue el diablo. Cuando estos hombres habían llegado, estos sirvientes del brujo habían llegado a la casa de la mujer, dice que la mujer los recibió con alegría e inmediatamente guardando los alimentos que llevaron los secretarios del brujo, al ver que ella no preguntaba nada, ellos le preguntaron, señora, ¿no quiere saber quién le envió estas cosas? La mujer, en la simplicidad de la fe, respondió, no, mijo, no es preciso. Cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. Miren, ¿no? Contaba mi abuelo que él, cuando vivía, si mal no recuerdo, en Manantial, había un brujo cerca de él. La cuestión que le llevaba leche y carne. Obedecía la voz de Dios. Amén. Podemos hacer cosas buenas, lo recto o lo correcto, pero nuestro corazón no ser perfecto delante de Dios. Eso lo podemos ver muchas veces. Judas, ¿por qué traicionó a Jesús? Judas estuvo con Jesús, vivió con Jesús, comió con Jesús, escuchó sus enseñanzas, vio los milagros, las maravillas, salió a evangelizar con los otros discípulos, pero en su corazón había traición hacia Jesús. Todo lo que él hizo, podríamos decir, todo lo hizo bien, pero en su corazón al último traicionó a Jesús. Isaías 29:13 dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran. Lo dejemos ahí. Es cuando nosotros podemos quizás presentarnos delante de Dios y cantar canciones muy lindas. Es más, contratamos músicos que sean muy buenos, contratamos músicos que sean profesionales totalmente, y le pagamos quizás muy bien o poco, lo que sea, y que salga muy perfecta la canción.
y está alabando a Dios. Y sabe, lo he visto en muchos lugares donde piensan que tan solamente por hacerle cantar una canción a un músico que no es cristiano, hacerle cantar una canción cristiana, ay, ya es del Señor. No, su corazón sigue siendo de otro Dios. Sus labios han pronunciado una canción para Dios. Y esto significa, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y sus labios me honran, pero su corazón lejos está de mí. Hacen lo que es correcto, hacen lo que es bueno, pero no de perfecto corazón. Su corazón está lejos de Dios y su temor no es temor de mí, no es más que un mandamiento de hombre que le ha sido enseñado. ¿Entienden lo que quiero decir? Tan solamente podemos venir a la iglesia, levantar nuestras manos, cantar a Dios. Hoy es domingo, venimos el miércoles, venimos este día, el jueves, el día que nos toque venir. Y de pronto, durante la semana, Señor, yo hago lo que yo quiero. Mi corazón no es tuyo, mi corazón es mío. Yo ya cumplí. Cuando creemos que hacemos lo correcto delante de Dios. Pero habrá un día donde dirá el Señor, nosotros diremos, Mateo 7, 22 y 23, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Mire, uno que trabajaba para el Señor, uno que salía, predicaba, oraba, hacía milagros, hablaba en el nombre del Señor. Pero ¿qué le va a responder Dios? Entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. En pocas palabras, ¿quién te mandó? ¿Quién te mandó? Cuando nosotros conocemos a Dios, cuando Dios es nuestro Señor, cuando hay algo que nos mueve, nos lleva a hacer lo que Dios nos manda, obedecemos a Dios. Pero quizás estos en aquel día lo hiciste por tu orgullo, lo hiciste por poder, lo hiciste por tomar un lugar, lo hiciste por las cosas que se nos cruzan. Pero ¿quién te mandó? Por su arrogancia. Entonces, ¿qué es lo que más le importa a Dios? Un corazón recto delante de Él. Un corazón perfecto. Pensamos que muchas veces las actividades llenan ese lugar que le corresponde a Dios. Decía en un mensaje hace 1 o 2 domingos atrás el pastor Julio Donati, un mensaje que escuché. Actividad macro, relación micro. Pensamos que tan solamente llenar nuestra vida con actividades a Dios, eso nos hace, quizás el Señor nos diga, apartaos de mí, hacedores de iniquidad. ¿Por qué? Si no me conocías, no tenías nada mío. La actividad muchas veces mata la relación que podemos tener con Dios. Al final, ya voy terminando el mensaje. Estoy leyendo un libro de Billy Graham, su biografía, las cosas que él había hecho, y daba algunos consejos, enseñanzas, contaba lo que él había hecho a lo largo de su historia, su vida, y le preguntaba si había algo de lo que se arrepentía. Él murió a los 99 años, predicó en todos los continentes, millones de personas fueron salvas a causa de su mensaje. Dice, él en una parte decía, lamento no haber estudiado lo suficiente. Podría haberme preparado más. Desearía haber estudiado más y predicar menos. Había otro pastor llamado Donald Barhausen, dijo, si supiera que el Señor viene en 3 años,
estudiaría 2 años y predicaría 1. Continúa hablando de Billy Graham. Decía, tendría que haber rechazado muchas de las invitaciones a conferencias. Eso es hacer, eso es estar en actividad. Pasé mucho tiempo viajando. Cuando viajaba no tenía tiempo para pensar, no tenía tiempo para orar, para estudiar. Si tuviera que hacer todo de nuevo, mira, ¿sabes? No te imaginas lo que este hombre fue para Dios. Posiblemente 100 personas juntas no harían lo que este hombre hizo en las manos de Dios. Pero él decía, si tuviera que hacer todo de nuevo, pasaría más tiempo meditando y orando. Escucha, esto me llamó mucho la atención. Simplemente diciéndole al Señor cuánto lo amo y lo adoro. Y esperando el tiempo con ansias que pasaremos juntos para toda la eternidad. Ser un verdadero adorador, ser un verdadero hijo de Dios, alguien que su corazón esté conforme al de Dios. ¿Sabes? Cuando tu corazón está alineado con el de Dios, todo lo que tú hagas va a ser productivo, va a ser bueno. Imagínate, y de pronto se va a poder escribir un versículo, hizo lo bueno delante de Dios y con un corazón perfecto para Dios. Oh. Conocer a Dios, estar a sus pies, escuchar sus palabras, rendirle honor a Él, adorarle, para poder servirle, para poder hacer lo que Él nos manda. Como decían los otros, Señor, pero si en tu nombre hicimos, yo no te mandé a hacer eso. Busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, dice. Leo el último versículo de Deuteronomio 6:18. Dice, y haz lo recto y lo bueno ante los ojos de Jehová. ¿Lo tiene? Y haz lo bueno y lo recto y lo bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres a poseer la buena tierra que Jehová juró a tus padres. Señores, no solamente nos basta hacer algo para Dios, sino que eso que hacemos sea con un corazón entregado hacia Él. Vemos el error de este rey Amasías, hizo lo bueno, podríamos decirle, pero pasando el tiempo adoró a otros dioses. Su corazón fue arrogante y perdió lo que Dios le podría haber dado. Amén. Qué difícil que es. A veces pensamos que es solamente hacer. Es que, a ver, quizás a las madres me pueden entender un poquito más. Todos los días tienen que cocinar, con ganas y sin ganas, ¿verdad? Porque están allí los buitrecitos que quieren comidita. Tienen que cocinar. Y todas las veces no tienen ganas de cocinar, eso es verdad. Pero ahora, cocinar y con el amor que realmente le tiene a esa persona, ese ya es otro tipo de comida. Ese ya tiene un condimento especial, esa comida. Pero mamá, qué rico que te salió. Y no sé si todos los días hago lo mismo. Ajá, ahí estaba ese condimento llamado amor. Así debemos ser con Dios. Trabajar para Él porque le amamos, porque Él nos llena nuestros corazones, porque es nuestro corazón de Él, porque somos hijos de Él, porque le pertenecemos. Entonces todo lo que hagamos también saldrá bien. Amén. Señor Jesús, gracias te doy por esta palabra. Gracias te doy, Señor Jesús, porque tú nos mandas a hacer lo correcto, lo recto, pero aún con un corazón perfecto delante de ti. Aún con un corazón rendido ante ti, aún con un corazón arrepentido, con un corazón al cual tú ames.
Señor Jesús, enséñanos a vivir de esta manera. Enséñanos a caminar por tus caminos de esta forma. Enséñanos, Señor Jesús, a obrar bien. Y por sobre todas las cosas no olvidarnos de ti. No hacerlo por vanagloria, no hacerlo por orgullo, no hacerlo porque queremos un lugar, sino, Señor Jesús, hacerlo porque te amamos a ti. Y gracias porque tú nos enseñas y perdónanos. Perdona nuestros pecados, perdona nuestra arrogancia, perdónanos por las veces que nos hemos negado a servirte, a seguirte y a hacer las cosas para ti. Gracias te doy, Señor, por tu amor. Te exaltamos y bendecimos. Amén, amén y amén.